Muy bien, vamos ahora sí todos a la palabra de Dios. Vamos a terminar el capítulo 8 del libro de Juan. Todos vamos a capítulo 8, versículo 42 del libro de Juan. ¿Quién viene listo esta mañana para recibir la palabra de Dios? 1, 2, 3. ¿Quién viene listo para recibir? Levántela, suegro. La palabra de Dios. Amén. Muy bien. Pues vamos a ir a la predicación de la palabra. Ya regresamos. Yo me siento contento. Ya acabamos, compartimos la palabra en toda su riqueza. Lo que dice acerca de la membresía para todos. A todos nos tocó, a todos nos habló Dios. Por eso dice Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para capacitarnos a todos. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. Y así que seguimos con la palabra de Dios. Y amo esta iglesia porque amamos la palabra de Dios. Y ese es el propósito. No venimos aquí, no somos un club social, somos la iglesia del Señor y nos vamos de aquí llenos de la palabra de Dios. Y siempre cantamos, predicamos, oramos la palabra de Dios y eso el Señor lo mira. ¿A quién le gustan las preguntas? ¿A quién le gusta hacer preguntas? Levante la mano porque muchos de ustedes son preguntones, ¿ok? Yo sé quiénes son. Pues el mensaje de esta mañana se llama ¿Cómo sabemos? Y vamos a responder muchas preguntas a partir del versículo 42 de cómo sabemos situaciones acerca de lo que Dios quiere para nosotros, cómo vivir, qué sí, qué no. Aquí está la palabra de Dios. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a responder, no nosotros, sino con la palabra de Dios, muchas preguntas. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? ¿Cómo sabemos quién permanece en Él? ¿Cómo sabemos todo eso? Y la palabra de Dios nos enseña esto. Para regresar y agarrar el hilo otra vez después de que tuvimos esta serie de membresía, les recuerdo que lo que estaba sucediendo, Jesús estaba teniendo un encuentro con los líderes religiosos. Dice que algunos creyeron en Él, pero después vemos que quizá no creyeron o ellos pensaron que creyeron. Y ahora Jesús tiene este encuentro con estos líderes religiosos. Es un tiempo donde hay acusaciones a Jesús, donde Jesús hay afirmaciones de quién es Él y también les dice quiénes son ellos. Y también hay promesa. ¿A quién le gustan las promesas de Dios? Pues hay una promesa de Dios para los creyentes. Así que este pasaje es clave para entender que la relación entre el Padre y el Hijo, y para ver la importancia que entender la relación entre el Padre y el Hijo tiene repercusiones de la fe. Así que vamos todos por favor a la palabra de Dios. Capítulo 8 del libro de Juan, 42 en adelante. Y leo de la palabra de Dios. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes.
pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham fue el padre de ustedes y se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Acompáñeme a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu hermosa palabra. Habrá llegado el tiempo, Señor, donde tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Y pedimos, Señor, que bendigas nuestra mente y nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en el creyente, haga la obra esta mañana de podernos hacer entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, y oramos también por las personas que quizá todavía no te conocen. Santo Espíritu de Dios, sé tú haciendo convencimiento de pecado, Señor, y dando claridad, Padre, que el entendimiento de tu palabra, que es sabiduría, Señor, pueda ser en los corazones y en las mentes de todos aquellos que escuchen tu palabra, tanto aquí como por Facebook, Señor. Nos olvidamos de todo y nos concentramos en tu preciosa palabra, Señor. Ayúdame a mí a ser claro y a trazar diligentemente tu palabra, Señor, para que tu iglesia sea edificada. Háblanos, Señor, nos concentramos, quita toda apatía, quita cansancio, quita dolor, quita todo lo que, Señor, estorbe en esta hora para que tu nombre sea glorificado. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ha escuchado acaso la frase que todos somos hijos de Dios? ¿Ha escuchado usted esa frase? Todos somos hijos de Dios, decimos, así fuimos enseñados muchos de nosotros. Pero ¿es verdad que todos somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia enseña que Dios, empieza la Biblia, en Génesis 1, empieza diciendo, en el principio Dios creó. Amén, y creó los cielos y la tierra, y después nos dice que Dios creó todo. ¿Y quién creó al ser humano? ¿Quién dijo, hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza? Dios. Entonces está de acuerdo conmigo por lo que dice la Biblia, no por lo que digo yo, que todos somos creación de Dios. Si está de acuerdo conmigo, dígame un amén. Ok, entonces todos somos creación de Dios. Pero la Biblia enseña que para ser hijos de Dios, para llamar a Dios nuestro Padre, no hay una condición. No es algo natural, sino que es algo, si bien todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Y quiero que vaya conmigo, y de hecho le animo mucho a que, si usted quiere crecer en su fe, aprenda esta porción de la palabra, porque estamos en el libro de Juan, y si usted se regresa 7 capítulos y va a Juan 1, quiero que leamos qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús, que empieza diciendo Juan, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante nos dice que ese verbo era ¿quién? Jesucristo, amén. Entonces Jesucristo, Juan lo presenta, Juan como ¿quién? Como la luz. Y le leo, y de hecho, le pido si alcanza a ver, o si no, yo lo voy a leer de la versión internacional, que lo leamos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por él, por medio de él. Mejor voy a la Biblia porque me voy a marear. O si quieres, ponlo chiquito y yo. Más chiquito. Gracias, mi hermano. Ahora sí, 1, 2, 3. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que ¿qué? Sino que nacen de Dios. Entonces, Jesús, la luz del mundo, dice que Él fue ¿qué? El creador, Él estaba. Cuando hablamos de Dios, hablamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el mundo fue creado por medio de Él. Todos somos creación de Dios. Pero el mundo no lo reconoció. Él vino, dice, a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, más a cuantos lo recibieron. Ahora, ¿qué es recibir según la Biblia? A los que ¿qué? A los que creen en su nombre. Entonces, recibir, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Que es que creer.
en el nombre de Jesús. Ahora, creer en el nombre de Jesús no es decir, oh, yo creo que Jesús existe. Es decir, yo creo que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados y que murió en una cruz por mis pecados y para darme vida eterna. Eso es creer en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Si usted está así, deme un amén. No, deme un amén así. Amén. Porque hoy no quiero que se duerma, ¿ok? Entonces es creer en su nombre. Y a los que creen en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ¿qué? La potestad, dice otra versión, de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si vamos bien con la palabra de Dios, todos somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios necesitamos ¿qué? Creer en el nombre de Jesús. Amén. Y porque esto no es algo carnal, sino esto ¿qué? Dice, no por voluntad humana, sino que nacen de... ¿Quiénes son? ¿Quién nació por voluntad humana? Todos nosotros. Todos tenemos un padre y una madre. ¿Ok? Pero para ser hijos de Dios necesitamos nacer ¿de quién? De Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace del Espíritu y que no nace, ¿verdad? Entonces hasta ahí estamos bien, deme un amén. Ok. Pues esto es importante entenderlo porque estos judíos, ellos tenían un entendimiento más o menos parecido a los que muchas veces, y me incluyo, pensamos que todos éramos hijos de Dios hasta que vine a la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque estos religiosos creían que por ser descendientes de Abraham, entonces ellos ya le pertenecían a Dios. Ellos creían que la fe o el ser hijo de Dios era algo que gracias, ya ven que se me olvidó, que se heredaba, pero en realidad no es. Y Jesús les enseña eso. Así como yo les acabo de enseñar con la Biblia, ¿verdad? Que no todos somos hijos de Dios y lo que necesitamos para ser hijos de Dios, Jesús, que es el Logos, que es la palabra, Él les enseñó a estos religiosos. Les dijo, ok, yo veo que ustedes creen que porque son descendientes de Abraham se creen que ustedes son el Israel espíritu, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, yo puedo hablar con ustedes del libro de Génesis porque ya vimos el libro de Génesis. ¿De quién era hijo Ismael? De Abraham. Pregunta, ¿Ismael pertenecía al pueblo de Dios? No. ¿Quién sí pertenecía? Sí, pero hijo, a Isaac, ¿verdad? Otra pregunta, Esaú. ¿Esaú era hijo de quién? ¿Y él pertenecía al pueblo de Dios? Entonces, no es heredado, no es por el last name, no es por el apellido, sino que debe de haber, lo acabamos de leer en la Biblia, es de creer en Jesucristo. Esa es la condición. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Qué va a responder? Cree en Jesús. Cree en Jesús, deposita tu fe en Cristo. Esa es la condición que Dios nos da, porque para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que toda persona que cree en Él, que no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Y la vida eterna es la eternidad con Dios. Amén. Entonces es importante entender eso, amados. Así que, pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? No, no somos todos hijos de Dios. Ahora, ellos entendían que Dios, solamente porque eran otra vez de Abraham, entonces ellos eran hijos del Padre. Pero ahí va otra pregunta. ¿Cómo saber si Dios es mi Padre? Me encanta todas las canciones. ¿Pusieron atención a los cantos? Tenía que ver con eso, ¿verdad? Desde la semana pasada los cantos tienen que ver con que somos hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan, amén. ¿Cómo saber si Dios es mi Padre? Pues vamos a ver que sea la palabra de Dios la que responda. Vamos a Juan 8. Y lo primero que les dice Jesús en el versículo 42 es, si Dios fuera su Padre, ¿qué les dijo Jesús? ¿Ustedes qué? Si Dios fuera su Padre, ustedes tendrían una religión. Si Dios fuera su Padre, ustedes irían a la iglesia. Si Dios fuera su Padre, ustedes serían bautistas. Si Dios fuera su Padre, ¿qué les dijo entonces? Ustedes me amarían. Y vea cómo el Espíritu Santo, porque la semana pasada el mensaje que nos dio Dios por medio de Pastor Domingo tenía que ver con ¿qué? Con permanecer en el amor de Dios. No es la religión no salva, amado. No es la denominación tampoco salva. No es tampoco, puede ser hasta una costumbre venir a la iglesia. Lo que nos salva es que creer en Jesús, y eso, ¿cómo lo sabemos? Jesús lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Es el ¿qué? El amor a Dios.
el amor a Dios. O sea que la respuesta es el que es de Dios. Diga conmigo, el que es de Dios ama a Dios. Y ahora, para no jactarnos nosotros pensando que, pues porque somos buenos, yo amo a Dios porque soy bueno, no. ¿Por qué amamos a Dios nosotros, iglesia? Porque Jesús nos amó primero. Jesús le está diciendo, si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían. Entonces está diciendo Jesús, la prueba de ser un hijo de Dios es creer que Él existe, es creer que Él es Dios, pero también es amarle y obedecerle. Ay, pastor, ya vas a empezar otra vez con obediencia. Pues es que está en la Biblia, amado, ¿cómo lo quito? Si yo lo quito, yo no estoy predicando la palabra de Dios. Entonces les está diciendo, si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían. Vamos todos a la palabra de Dios, primera de Juan 4, del 7 al 11. Si alguien habló del amor y alguien entendió la cuestión del amor, fue el apóstol Juan. Y en su primera carta, capítulo 4, dice, versículo 7, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. O sea que, ¿por qué amamos entonces? ¿Cuántos de ustedes conocieron cuando creyeron en Jesucristo y vinieron a Dios, conocieron lo que era el verdadero amor? Amén. Porque muchos de nosotros pensábamos que amar era un sentimiento, ¿verdad? Que amar era otra, pero cuando venimos entendimos que el amor verdadero, ¿qué es? Es el amor de Dios, que Dios es amor. No dice no dice Juan que Dios da amor, sino que Dios es amor. Le hago publicidad. El Pastor Domingo tiene un libro que se llama Dios es amor, ¿verdad? Sí, si no lo ha leído, léalo. Así que acérquese con Pastor Domingo. Amor, Dios es amor, amor es Dios, Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y el que no ama, dice versículo 8, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cómo manifestó Dios su amor para nosotros? ¿Cómo? Porque le dijo que lo amaba. No, porque murió, dice la Biblia, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que ¿qué? En que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Y subráyelo, versículo 10, subráyelo ahí en su Biblia, en esto consiste el amor. Y esta es la respuesta a la pregunta que yo le hice. Entonces nosotros amamos a Dios porque si no, no en que nosotros hayamos amado a Dios, esto es debe de emocionarse, dice, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo nos mostró Dios su amor a nosotros? Enviando a su Hijo, enviando a su Hijo. Es lo mismo, dice también la palabra que cuando aún éramos pecadores, en esto demuestra Dios su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo mismo, la misma idea que está dando el apóstol Juan. Así que, ¿cómo saber si Dios es mi Padre? El que ama a Dios, amado. Es el amor a Dios. Es crecer en el amor a Dios. Y no es una sugerencia que Dios nos da. Jesús dijo que el primer mandamiento, hablé de eso la semana pasada mientras cerraba el servicio, es que amar a Dios. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hay una gran razón para amar a Dios, el amor de Dios manifestado por nosotros. ¿En dónde? En una cruz. Así que, ¿cómo sabemos si Dios es nuestro Padre? Porque el que ama a Dios le pertenece a Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Gloria a Dios. Que nuestra oración sea así todos los días, Señor, gracias por tu amor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Por qué hacemos la voluntad de Dios? O lo hace como dijo, como muchos de nuestros hijos, ¿no? Que, ay, porque mi papá dice, no, es un amor obediente. ¿Cómo saber que la palabra de Dios no es aceptada por el hombre? Es otra pregunta. ¿Cómo saber por qué la palabra de Dios o cómo saber cuando la palabra de Dios es rechazada por el hombre? Versículo 43. Gracias, Leslie. Dice, porque no entienden, dice Jesús, pregunta, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no aceptan mi palabra? ¿Por qué? Pero está preguntando Jesús, ¿por qué no entienden o sea, ahí estaba Dios, Jesús, hablándole a estos hombres, enseñándoles
acerca del reino de Dios, acerca de quién era Él y cómo Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y responde Jesús, porque no pueden aceptar mi palabra. Porque ellos no entendían lo que Jesús decía, porque ya en su corazón le estaban rechazando. Y eso, amado, yo no sé si a usted le pasa, pero a muchas personas le pasan. No es que la palabra de Dios no es poderosa. Escúcheme bien, amado, la palabra de Dios es poderosa. La razón por la que la palabra de Dios no penetra los corazones de las personas, y por eso oramos siempre antes de predicar, es porque mucha gente todavía ni ha escuchado la palabra y ya la está negando en su corazón. Y ese es un problema del corazón. ¿Por qué no entiende? Dice Jesús, porque no pueden aceptar mi palabra. Jesús afirma la identidad de estos hombres. ¿Y por qué no la podían aceptar? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es la verdad? ¿Usted qué va a responder? ¿Qué es la verdad? ¿Va a responder como responden en este mundo? No, pues la verdad es, depende, todo depende. ¿Esa es la verdad? No. ¿Qué es la verdad, amados? La palabra de Dios. Dígame, mencióneme un nombre de un hombre que haya dicho, yo soy la verdad. Porque hay muchos líderes religiosos, pero nadie dijo, yo soy la verdad. Hubo uno, y yo lo conozco. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y entonces todo lo que va en contra, si Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Amén. Pero ¿qué está en contra de la verdad? ¿Qué choca con la verdad? La mentira. El problema del corazón de estos hombres es que no aceptaban la palabra de Dios porque le creían más a Satanás. No tenían a Dios ahí presente, pero su corazón, ellos no estaban interesados en recibir la palabra. ¿Por qué? Jesús dice, ustedes son de su padre el diablo. Eso es fuerte, amado, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Por qué? Ahí va Jesús diciendo, porque desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Regresamos a Génesis. ¿Qué le dijo? Dios creó a Adán y a Eva. Ahí estaba el hombre perfecto, sí existió, el primer Adán, pero entonces vino el pecado. Pero ¿cómo vino el pecado? ¿Alguien sabe cómo vino el pecado? Vamos todos a Génesis 3, vamos a leer del 1 al 4. Cuando esté listo me da un amén y le seguimos porque el tiempo sigue corriendo. Dice la palabra de Dios, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ponga atención, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Cómo estaba mintiendo ahí la serpiente? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Pero ¿qué dice la serpiente? ¿Es verdad que ya estaba mintiendo que no comieran de ningún árbol? ¿Eso era una mentira o no era una mentira? ¿Dios dijo eso? Dios dijo, no coman de ningún árbol. ¿Dijo eso Dios? No, dijo que de cuál no comieran. Pero ve cómo la serpiente, y ahorita le voy a decir quién es la serpiente, cuál es el plan de la serpiente desde el principio, mentir. Y por eso Jesús les dice a estos hombres que ellos eran de su padre, el diablo. Dice que la serpiente era más astuta. Pablo en 2 de Corintios 11, 1 al 3 le dice a la iglesia en Corinto, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmela. Oye, esa está buena esa frase. El celo que siento por ustedes, dice, proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Está hablando Pablo de la santidad en la iglesia. Pero, dice Pablo, me temo que, así como la serpiente con su astucia, con su mentira engañó a Eva, dice Pablo, me temo que los pensamientos de ustedes sean desviados, dice, de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo Jesús a estos hombres que eran hijos del diablo? Porque estos hombres no creían, estaban rechazando la palabra de Dios porque no prefirieron creer la mentira de Satanás que la verdad de Dios. La verdad, Cristo Jesús les estaba hablando. Pregunta, ¿quién es la serpiente?
¿Ya cuántas preguntas llevamos? Ya va varias. Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado. Creo que se acabó. Y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Quién era esa serpiente? Satanás, el diablo, que engaña al mundo entero. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira, amado. Jesús les dice eso. Yo he venido de Dios y aquí me tienen. Dice Jesús, no he venido por mi propia cuenta, sino del que me envió. Dice, pero ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra, dice Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Por qué? Dice, porque cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Escucha, iglesia, dice, es el padre de la mentira. Ellos prefirieron creer la mentira y dice, y sin embargo, dice Jesús, a mí que les digo la verdad, no me creen. Ya vimos por qué es importante creer. Y dice Jesús, no me creen porque creen más las mentiras de Satanás que a mí que me envió Dios. A mí no me creen, no creen en mí, está diciendo Jesús. Y les pregunta a Jesús, los pone a prueba y les dice en el versículo 46, ¿quién de ustedes, dice, me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Usted cree que alguien haya levantado la mano? No. Porque esta es otra cosa que quiero enseñarle a la iglesia. A veces hay un mal entendimiento y me gusta corregir eso con la Biblia. Porque Jesús fue en todo, nos entiende. Jesús fue hombre, completamente hombre. Amén. Completamente Dios, completamente hombre. Eso es una doctrina. Pero diga conmigo, pero sin pecado. Iglesia, nunca entienda la humanidad de Jesús de una manera pecaminosa. En todo fue igual a nosotros, fue tentado, pero Jesús fue sin pecado. Amén. Y eso es profundo. Entonces, completamente Dios, completamente hombre, pero sin pecado. Así que Jesús les dice, dígame, ¿quién de ustedes puede decir que yo he pecado? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si somos de Dios? Porque tenemos un anhelo, un deseo de ¿qué? De escuchar. Iglesia, los cantos son hermosos. Gloria a Dios por la alabanza, la oración. Pero el momento que debemos de anhelar todos y tener una reverencia especial es cuando ¿qué? Cuando recibimos la palabra de Dios. Porque es literalmente Dios hablando. O sea, no crea que somos mochos. Aquí, no, nadie entre, nadie salga, porque aquí hacemos las... No, amado, es que queremos enseñar a la iglesia a tener reverencia ante la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se abre y se para un predicador a traer el mensaje, Dios nos está hablando. Entonces usted puede decir, entonces es menos reverente la alabanza. No, amado, desde que entramos, nosotros debemos de venir preparados en mente y corazón ¿a qué? A alabar a Dios. Todo es alabanza para Dios. Pero cuando el mensaje está siendo predicado, debemos de tener una reverencia especial porque Dios está hablando. La palabra de Dios está siendo predicada. Y yo sé que estamos en el año 2026, pero amados, que no se pierda la reverencia. Amén. No lo entienda como que somos legalistas, como que no. Es que queremos enseñar a que haya reverencia al Dios de la gloria y a su palabra. Es eso nada más. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que alguien no es de Dios? ¿Cómo sabemos que alguien no es de Dios? Aquí tenemos un ejemplo bien claro. Porque blasfema contra Dios. Dijeron estos hombres, les dice Jesús, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes dicen no escuchan porque no son de Dios. Y ellos responden y preguntan, ¿no tenemos razón al decir que eres, fíjese, lo voy a leer primero, ¿estás endemoniado? Eso es fuerte, eso es una blasfemia contra Dios. ¿Quién estaba hablando con estos hombres? Jesús. Y usted debe entender que la animadversión que había entre los judíos y los samaritanos era mucha. Los judíos no veían con buenos ojos a los samaritanos. Recuerde la historia de Israel. Israel fue sacado de Egipto, Dios dio la promesa,
Dios los llevó, Dios cumplió sus promesas, ellos no, ellos fueron rebeldes, se separaron, hubo una división, los del norte, los del sur. A los del norte fueron atrapados por los asirios, los del sur por los babilonios. Y después de eso hubo una mezclanza y después de eso vinieron los samaritanos y hubo, por muchas situaciones que no tengo tiempo de explicarle ahorita, había una rivalidad. Cuando usted vea la palabra samaritanos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no cree que había un celo. Los judíos veían a los samaritanos como algo menos. Y eso no debe de ser. Y hoy en día nadie debe de creerse más por ser de una nacionalidad u otra. Eso no agrada a Dios. Total, la cosa es que para los judíos, los samaritanos eran, ¿lo digo o no lo digo? Sí, eran como era lo peor. Yo quiero que usted entienda la magnitud. Porque si no le enseño esto, para usted pasar por el versículo 48 va a ser como algo, pero no lo es. Cuando dice, no tenemos razón al decir que eres un samaritano. Y después lo que le dice lo siguiente, y que estás endemoniado. Se lo estaban diciendo a Jesús. Estos judíos que por su dureza de corazón y por no creer en la verdad, estaban peleando con Dios mismo. Jesús dice, no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. No tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, dice. Eso es una blasfemia, amado. ¿Usted ha escuchado algo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entender la blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos a Mateo 12, capítulo 12. Y le voy a leer del versículo 30, tengo que terminar. Dice, el que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Palabras de Jesús. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Quiero decirle algo, iglesia, esta no es la primera vez ni la última que los judíos, los religiosos, los fariseos achacaban a Jesús que él estaba endemoniado o que él hacía obras por Satanás. En el contexto de lo que le acabo de leer en el capítulo 12 de Mateo, Jesús acababa de sanar un endemoniado. Y ellos le echaban la culpa que Jesús hacía esto por medio de Belcebú, que era Satanás. Y Jesús le dice, no, eso no puede ser. Nadie puede estar dividido contra sí mismo. Y Jesús es cuando en ese contexto les habla de esto, ¿de qué? De la blasfemia contra el Espíritu. ¿Cuál era la blasfemia? Debemos de predicarlo correctamente. La blasfemia contra el Espíritu Santo era eso. Era dar el crédito a Satanás por algo que Jesús estaba haciendo. Porque Jesús era lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesús es Dios. Y era lleno, todo lo que hacía lo hacía por el poder del Espíritu. Cuando nuestro Señor comienza su ministerio, va a la sinagoga, abre y Él les dice, el Espíritu de Dios está ¿qué? Sobre mí. El Señor estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo. Y empieza para esto y para esto y para esto, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Y todo lo que dice, todo lo que Jesús iba a hacer en su ministerio. Y estos hombres preferían achacarle la obra a Satanás que reconocer que era de parte de Dios. Eso era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, si usted dice, ¿y todavía existe esa blasfemia? Pues de alguna manera la podemos entender. Jesús ya no está en esta tierra, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy, si lo quiere entender o contextualizar o aplicar, hoy, aunque no es lo que estamos viendo en la palabra, tiene que ver contra eso. Cuando alguna persona rechaza, ¿qué es lo que estaban haciendo estos judíos? ¿Estaban aceptando la obra de Cristo? ¿Le estaban qué? Rechazando. Rechazaban la obra. Jesús lo hizo, mostró su poder, pero ellos preferían rechazar y achacárselo a Satanás. Hoy en día hay muchas personas que siguen rechazando la obra del Espíritu Santo. Amigos, si tú escuchas la palabra de Dios y estás entendiendo y estás teniendo convicción de pecado, déjame que te digo que no es porque eres muy inteligente, ni porque tú eres muy bueno, ni porque eres abusado para la Biblia o abusada. Es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti, te está convenciendo de pecado. Mi ánimo y mi oración, mi clamor es, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros empezamos a compartir el Evangelio me pongo a orar siempre, Señor,
Señor, que esta persona te conozca. Señor, que tu Santo Espíritu convenza de pecado. Amado, te lo digo con mucho amor, porque tienes la bendición de escuchar el precioso mensaje del Evangelio. No rechaces la verdad de Dios. Estás esta mañana aquí, estás escuchando y puedes venir cada semana a la iglesia. No rechaces la verdad de Dios. Si el Espíritu te está dando entendimiento, no rechaces. El Espíritu Santo te da convicción, no rechaces. Ponte a cuentas con Dios. Ese es mi clamor, no rechaces. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Así que dice que todo pecado se puede perdonar, pero ¿cuál no? La blasfemia. Y lo hermoso de esto, y a muchos les molesta, pero es lo que la Biblia dice, es que mientras una persona tenga vida, tiene la bendición, ese es mi Dios, de arrepentirse. Te guste o no, te pongas celoso porque tú tienes 50 años de cristiano, pero esa es la gracia de Dios. Si una persona aún en el hecho de su muerte le pide perdón a Dios y se pone a cuentas con Él, esa persona está con Dios. Amén. Újole, yo pensé que se iban a poner contentos. ¿Cómo le hacemos? Si una persona se arrepiente en el hecho de su muerte, en el último momento, y le pide perdón a Dios y se pone a cuentas con Dios, está con Dios. Porque no es por obras para que nadie se jacte, sino es por qué. Es por fe, es por creer en Cristo. Amén. Dale un aplauso a Dios si estás contento, ¿no? ¿De qué está hablando el pastor? Estoy hablando de la gracia de Dios. Estoy hablando de la gracia de Dios. Predica el Evangelio, iglesia, predica el Evangelio de Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús es el enviado de Dios? ¿Por qué? Esa es la pregunta que más me hacen a mí. Hasta mi mamá me la hizo un día. Mamá, saludos, estoy en la tele. Me dijo, hijo, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús y no esto? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es el enviado del Padre. Jesús es Dios, el Dios preexistente, el Dios que siempre ha existido. ¿No leímos ahí Juan 1? Por medio de Él creó todas las cosas. Pero el Padre lo envió por amor, es de lo que estamos hablando, por amor. Dios lo envió porque necesitábamos salvación, necesitábamos perdón de pecados. Y el Padre nos amó tanto que dijo que en lugar de juzgarnos por su gracia, no porque lo merecíamos, dijo, yo envío a mi Hijo. Él va a morir por ustedes. Ustedes son pecadores, pero Él va a morir. Él va a recibir lo que tú tenías que recibir. Él va a pagar el castigo, Él va a recibir la ira que tú tenías que recibir. ¿Por qué? Por amor. Jesús fue el enviado del Hijo y es lo que dice el Señor. Dice Jesús, versículo 49, tan solo honro a mi Padre. Escucha, iglesia, Jesús honra al Padre, pero ustedes me deshonran a mí, dije Jesús en el versículo 50. Yo no busco mi propia gloria, porque Jesús hacía todo para la gloria del Padre. Pero hay uno que la busca y Él es el juez. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Qué hermosa, esa es una promesa divina. Ponte de pie, iglesia, por favor. Esa es una promesa. Dice Jesús, les aseguro, dice Jesús. ¿Qué asegura Jesús? Que el que cumple mi palabra, dice el Señor, nunca morirá. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica, dice, es el Padre. El Padre, iglesia, honra al Hijo. El que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen, dice Jesús. Yo, en cambio, dice Jesús, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. ¿Qué es cumplir la palabra de Dios? ¿Qué es cumplir la palabra de Dios? Cumplir la palabra de Dios. ¿Alguien de ustedes puede cumplir la palabra en perfección? Porque yo no puedo. Pero hubo uno que sí la cumplió. Hubo uno que cumplió toda la palabra de Dios. Su nombre es Jesucristo, amigo. Y cuando tú crees en Jesucristo, escúchame, no cuando tú tienes una religión, cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios que siempre ha existido, Dios te da la bendición. La bendición es un regalo inmerecido. Imagínate un regalote así de grandote, de poder ser llamado Hijo de Dios. Nadie puede cumplir la palabra, pero cuando estamos en Cristo somos llamados justos, amado. No está diciendo Jesús que seamos mochos, que seamos legalistas, que andemos apuntando a todo mundo. No se haga de los que usted se cree salvo y que todos los demás no son salvos. No. Si usted es salvo, usted tiene que sentir pesar por los que no conocen a Cristo. Si usted es salvo, debe tener un deseo, un fuego de compartir el Evangelio con otros hombres y otras mujeres. La gente necesita conocer a Cristo. La gente necesita saber que Jesús es el enviado de Dios. ¿Y para qué fue enviado Dios?
Iglesia, hay mucha gente que no conoce a Dios esta mañana. Hay gente alrededor tuyo que no sabe quién es Cristo. Predica el evangelio, iglesia. Predica a Cristo, al enviado de Dios, al que necesita conocer. Necesitamos, para eso es la palabra de Dios. Necesitamos predicar a Cristo el resucitado, el que murió en una cruz, pero resucitó. El que habla por su cuenta, dijo Jesús en Juan 7:18, busca su propia vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió, Jesús es el enviado de Dios. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el enviado de Dios. Jesús no dio a nadie más. La única tarea del Salvador es el Salvador del mundo. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y maldad. Termino así, iglesia. Esta es la última pregunta. ¿Cómo sabemos que tenemos la vida eterna? Jesús dijo, porque han creído en mi palabra. Dije que era la última, era la penúltima. ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque Él es el gran yo soy. Jesús dijo, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Abraham, el padre de ustedes, ellos se jactaban de su padre Abraham. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó, dice Jesús, al pensar que verían mi día, y lo vio y se alegró. ¿Sabías tú que Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Que le creyó Abraham a Dios. Le creyó. Te prediqué toda la mañana de creer en Cristo. Mateo 13:17. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El capítulo 11 del libro de Hebreos, habla de Abraham y dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en casas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 13 dice, todos ellos vivieron por la fe, escucha iglesia, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron de lejos y les dieron la bienvenida desde la distancia. Por la fe. Es por la fe. No importa que seas bueno, no importa nada. Pero pastor, tú no sabes cómo he pecado. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios dice que si tú te arrepientes, si tan solo tú te arrepientes, si te pones en cuentas con Dios, si tú reconocieras esta mañana que Jesucristo es el enviado de Dios, aquel que Dios envió para dar vida eterna. ¿Sabías tú que en el Éxodo 3, cuando se presenta Dios en la zarza a Moisés y le dice que Él vaya y diga que Él era el gran yo soy? ¿Has leído lo que ese versículo dice, lo que esa porción de la palabra? Dice Éxodo 3, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Escucha el versículo 2, estúdialo, apúntalo. Dice, estando allí el ángel del Señor. Cuando yo te digo de Jesús, te hablo de un Dios preexistente. Él creó todas las cosas. Siempre que veas en la Biblia el ángel del Señor, ese es Jesús preencarnado. ¿Qué estás diciendo, pastor? Que en el Antiguo Testamento Jesús se presentó muchas veces como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Era una teofanía, era una cristofanía. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Me estás mareando. Jesús se aparecía como el ángel de Jehová. Se le apareció. ¿Quién se le apareció a Moisés entonces, iglesia? El ángel de Jehová, Jesucristo. Y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Versículo 4, ahora al ángel de Jehová lo llama el Señor. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí esto respondió, no te acerques más, le dijo Dios. El ángel de Jehová, el Señor, Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Padre de Dios, yo soy el Dios de tu padre y soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
A eso se refería Jesús cuando le estaba diciendo, regálame un papel por favor, cuando le estaba diciendo a estos judíos, antes que Abraham yo soy. Pero ellos no entendieron porque ellos estaban en la mentira. Y dice, ¿cómo tú vas a ser antes que Abraham? Ni 50 años tienes. ¿Cómo me dices que gracias, que eres de Abraham? Es que ellos no sabían quién era Jesús. Pero tú sí sabes esta mañana, porque te fue predicado el Evangelio. Ponte a cuentas con Dios. Cree en Jesús. Jesús es Dios. Jesús no nació cuando se hizo hombre. Ahí Jesús ha existido siempre. Di conmigo, el Dios preexistente. Ese es Jesús. Cree en Dios. El mismo ayer, hoy y siempre. No endurezcas tu corazón. Has escuchado muchas mentiras, pero hoy se te predicó la verdad. Cree en Jesús, amado. Padre, tu palabra ha sido predicada. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio. Y Espíritu Santo, aquí estamos todos tus hijos, Señor. Aquí está esta familia de la fe. Padre, clamándote y pidiéndote por salvación. Espíritu Santo, haz tu obra este día y que las personas puedan creer quién es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros como tu iglesia a permanecer y a responder todas estas preguntas que tu palabra responde. Úsanos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y tu amada iglesia dice, amén. Alabemos a Dios.